Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Lord of Arden. ¿Cómo están, arlequines? Y bueno, este video es acerca de una de mis historias favoritas de terror clásico. Son de esas historias las que cuando sabes que al escucharlas, vivirlas y vibrarlas, uno tiene una experiencia completamente distinta. Y muchos las van a disfrutar. Y es más porque este video y esta historia tiene una colaboración con un amigo de este canal, el relator. Vamos con la historia. Mi amigo Lionel Dac vivía en París, en una hermosa casa con césped enfrente y una reja, de apariencia imponente, 5 ventanas en la fachada y con una recámara única en el fondo de la casa. En ella, Dac había instalado al mismo tiempo que su extraña biblioteca, todos sus objetos fantásticos en los que su manía y lo festivo de sus amigos se encontraban igualmente satisfactorios. Rico y de humor excéntrico, había consagrado gran parte de su vida y de su fortuna a formar una colección con reputación de única sobre el Talmud, la cábala y la magia. Se inclinaba por naturaleza a lo maravilloso y lo monstruoso, y me atrevía a decir que su búsqueda en la vida de lo desconocido había blanqueado los límites de lo permitido y de lo honesto. Con sus compatriotas se abstenía de toda ilusión a esas supuestas cosas y le daba tono de sabio y de instantes. Pero un francés de aficiones análogas me ha certificado los peores excesos de la magia negra. Se había presentado en el espacio en el que éste vivía, en donde se alineaban sus libros y sus vitrinas. Por eso el aspecto de Dac ya se adivinaba con el interés que tenía en las cuestiones psicológicas. Era de orden intelectual más que moral. En sus rasgos toscos ninguna taza de asentismo, mas mucha fuerza mental y de amplitud de su bóveda, que se cruzaba sobre los rayos mechones de su cabello, como una cima nevada por encima de una hilera de pinos. Poseía más conocimiento que sabiduría, y mayores medios que carácter. Sus grandes ojos brillantes, profundamente hundidos en su rostro carnoso, chispeaba de inteligencia. Traicionaban una intangible curiosidad por la vida, pero eran los ojos de un sensual y de un egoísta. Pasemos de largo. Ya murió. Pobre diablo. Murió en el momento mismo en el que se creía seguro de haber descubierto el elixir de la vida. No es de lo complicado de su carácter que me ocupo ahora, sino de lo indecente, tan extraño y de todo inexplicable, que selló mi vida en su casa en los primeros días de la primavera de 1882. Había conocido a Dac en Inglaterra durante mis investigaciones de la sección azaria de Bruyne-Musemont. El mismo entonces se enfocaba en encontrar un sentido místico y esotérico a las tablas babilónicas,
Esa similitud de intereses nos acercó. Algunas observaciones al azar nos llevaron a charlar cotidianamente y después a relacionarnos próximamente a una amistad. Tuve que prometerle que no pasaría en París sin verlo. El día que pude cumplir mi promesa, vivía en un chalet de Formal-Labut. Los trenes de la tarde eran poco cómodos. Me pidió que pasara la noche en su casa. No tengo, de hecho, más cama disponible que esta, me dijo mostrando un amplio sofá en su salud. Espero que os arregláis del mejor modo posible. Singular cuarto de dormir, esta pieza de muros muy altos y toda repleta de volúmenes. Por otra parte, no podría haber algo más agradable para un bibliógrafo de mi especie, pues ningún perfume puede ser tan grato a mi nariz que el indefinido y sutil olor al libro viejo. Le aseguré a Dag que me ofrecía la recámara de mis sueños, el marco adecuado a mis deseos. Pese a que en esta instalación no se han tomado en cuenta ni las conveniencias, ha costado muy cara, me dijo, inspeccionando de un golpe de vista los estantes. He gastado cerca de $250,000 en los objetos que os rodean: libros, armas, joyeles, esculturas, tapices, estampas. No hay nada aquí que no tenga su historia, y una historia digna de ser contada. Se había sentado mientras que hablaba en uno de los ángulos de la chimenea y yo había tomado asiento en el otro. Sobre una mesa de lectura, la luz de una fuerte lámpara describía una silueta dorada. Un palimpsesto a medio enrollar estaba en el centro. Todo un paratillo fantasmagórico que aparecía en torno. Ahí se encontraba, por ejemplo, un gran embudo, del género de los que se empleaban para rellenar los toneles. Parecía ser de madera y provisto en el borde de un aro de cobre deslucido. «He aquí», señalé, «un objeto curioso. ¿Cuál es su historia?» Me lo he preguntado yo también, y mucho daría para saberla. Tomad el embudo, examinadlo, dijo Dracker. Hice como dijo y constaté que lo que yo creía madera era cuero, más terriblemente endurecido por los años. El embudo podía contener 1 litro, y además de su aro de cobre en el borde, tenía un remate de metal en su orificio inferior. ¿Qué pensáis vos?, me dijo mi amigo. Creería de buena gana, respondí, que debió de pertenecer a algún cavernero o a un tratante de Malta. He visto en Inglaterra jarros de cuero del siglo XVII. ¿Cómo es que se llamaban? ¿Hadlack? Eran de color idéntico e igual de duros. Mi embudo data seguramente de la misma época, pero si mis sospechas no me engañan, era un tabernero poco común quien hacía uso de él. ¿Y qué uso? ¿No observáis nada extraño en la extremidad del tubo? Llevé el objeto a la luz y constaté que a 5 o 6 centímetros del extremo del cobre del cuello estrecho del embudo estaba sembrado de escoriaciones y de incisiones, como si alguien hubiese tratado de ayudar con hoja medalla. Le notaba en ese lugar un ligero reblandecimiento, mientras que en la superficie estaba endurecida y negra. Alguien trató de cortar el tubo. ¿Podéis decir cortar? Está roto y desgarrado. Cualquier instrumento que hayan usado, fue necesario mucho vigor para imprimir tales marcas sobre un material tan resistente. Raj sonrió y vi en sus ojos la mirada de un hombre que sabía. ¿Habéis incluido en vuestros estudios la psicología de los sueños?, me preguntó. Ignoraba que hubiera una. Mi querido señor, ese estante, allá, encima de la vitrina de las piedras preciosas, está repleto de obras, comenzando con las de Alberto el Grande, que no trata de otra cosa. Esto da una ciencia.
Una ciencia de charlatán. El charlatán es siempre el precursor. Del astrólogo precede el astrónomo, del alquimista el químico, del magnetizador el psicólogo experimental. El empirista de ayer es el profesor de mañana. Los fenómenos sutiles e ilusorios como los sueños se ordenarán ellos mismos un día y se sistematizarán. Las investigaciones de los amigos cuyos libros se alinean en este anaquel de biblioteca habrán dejado entonces de entretener a los místicos para convertirse en los fundamentos de una ciencia. Sea. ¿Pero qué tiene que ver la ciencia de los sueños con el embudo grande, negro, circundado de cobre? Os lo diré. Vos sabéis que tengo siempre un agente en pos de piezas raras para mi colección. Supo en estos últimos días que un prendero en los muelles había adquirido algunas antiguallas del fondo de un armario procedente de una vieja casa del barrio latino. El comedor de esa arcaica morada está decorado con escudos de armas que, habiéndose verificado, pertenecen a un alto funcionario de Luis XIV, Nicolás de la Reynie. Sin duda, los objetos del armario datan de los primeros tiempos del reinado de Luis XIV, de lo cual se desprende que pertenecieron a Nicolás de la Reynie, cuyo cargo, hasta donde yo sé, consistía en mantener y aplicar las leyes dracónicas de la época. ¿Y luego? Tomad otra vez el embudo, examinad de nuevo el borde de cobre, ved si distinguís algo así como unas letras. Desde luego el metal tenía algunas marcas, pero casi borradas. En su conjunto hacía el efecto de caracteres alfabéticos, de los cuales el último tenía algún parecido con una B. ¿Creéis que es una B? Así lo creo. Yo también. A decir verdad no tengo la menor duda. Pero es gentil hombre de quien hagáis tener una R como inicial. Perfectamente. Y esto es lo hermoso del problema. Poseía ese curioso objeto, pero marcado con iniciales ajenas. ¿Por qué? No tengo idea. ¿Y vos? Yo, quizás... ¿Habéis observado una especie de dibujo a lo largo del aro? Se diría que una corona. Y lo es. Al examinarlo bajo una buena luz, os convenceréis de que no es una corona cualquiera, sino es una corona heráldica, insignia de rango, 4 perlas alternando con hojas de apio silvestre, emblema de marquesado. Deduciremos de ello que la persona cuyas iniciales terminan con una B tenía calidad para llevarse esa corona. ¿Entonces ese vulgar embudo perteneció a un marqués? Una sonrisa ambigua aflojó en los labios de Drag. O alguna persona de la familia de un marqués, es lo que demuestran claramente las marcas de ese aro. ¿Y qué relación puede tener esto con los sueños? Si fue el rostro de Drag lo que me impresionó o algo indefinible en su actitud, lo ignoro. Mas un sentimiento de repulsión, de horror, me sobrecogió mientras consideraba ese bloque de viejo cuero nudoso. Debo a los sueños más de una información importante, dijo mi amigo con ese tono didáctico, con esa afección que asumía con frecuencia. Ahora, todas las veces que tengo una duda sobre un punto dado a propósito de un objeto cualquiera, coloco ese objeto cerca de mí cuando me acuesto y espero el esclarecimiento. Lo que sucede no me parece muy oscuro, aunque no haya recibido aún la consagración de la ciencia ortodoxa. De acuerdo con mi teoría, todo objeto que se encuentra asociado a una emoción humana, alegría o dolor, lleva el paroxismo, conserva cierta atmósfera, cierta facultad de asociación, susceptible de comunicarse a un espíritu sensible. Por espíritu sensible, no entiendo un espíritu normal, sino un espíritu cultivado por la educación, como el vuestro o el mío. ¿Quieres decir que si, por ejemplo, tuviese cerca de mí al dormir
La vieja espada que cuelga en vuestro muro soñaría algún sangriento suceso en el cual jugó su papel. Excelente ejemplo, pues el caso es que, habiendo yo hecho de esa guisa con la espada, he visto en mi sueño la muerte de su amo, muerto en una escaramuza, que no puedo autenticar, pero que se produjo durante la fronda. Piensa en ello, algunas de nuestras costumbres populares muestran que el fenómeno era conocido por nuestros antepasados, que lo tenían, en su sabiduría, clasificado entre las supersticiones. Como por ejemplo, la costumbre de colocar detrás de la almohada el pastel de la casada para que, al dormir, ésta le procure buenos sueños. Y es una de las pruebas múltiples que cito. Como lo veréis, es un plaquet que estoy escribiendo. Para regresar a nuestro embudo, lo puse a mi lado una noche al acostarme y tuve un sueño que, ciertamente, arroja una luz singular sobre su función y su origen. ¿qué es lo que soñaste? Soñé... Una inspiración súbita animó a su figura corpulenta. Buena idea, Abayob. He aquí un buen experimento para hacerse. Vos debéis ser un excelente sujeto psíquico, con nervios que respondan vivamente a las impresiones. Nunca me he puesto a prueba. Ahora vamos a poneros. Puedo pediros que accedáis, ya que estaréis acostado aquí esta noche, a tener este viejo embudo cerca de vuestra almohada. La petición me pareció grotesca, mas yo también tengo en mi complejo temperamento sed de lo extraño y lo fantástico. No concedí ningún crédito a la teoría de Dacre. No tenía la menor esperanza de que el resultado de semejante experimento, y sin embargo, me advertía de que se intentaba. Black, con la mayor gravedad del mundo, dispuso en la cabecera del sofá, en un lugar en el que puso el embudo, y después de una breve charla, me dio las buenas noches y me dejó solo. Me quedé un rato fumando ante el fuego que se consumía sin llamas, dando vueltas en mi imaginación al curioso incidente ocurrido y al extraño experimento por venir. No obstante, mi escepticismo no dejaba de sentirme un poco perturbado por la seguridad de Dag y esa decoración insólita, ese enorme cuarto poblado de objetos extravagantes, a menudo siniestros. Me predisponían a graves pensamientos. Me desvestí finalmente y apagué la lámpara y me tendí. Y he aquí, fielmente descrita la escena que vi en sueños. Acude mi memoria más nítida que ni siquiera otra de las que haya sido testigo, estando despierto. Me encontraba en una especie de sala baja. 4 arcos surgían de los lados y se unían para sostener la bóveda cóncava. La arquitectura era vasta pero potente. Era esa forma parte evidentemente de un gran edificio. 3 hombres de negro cubiertos con tocas de terciopelo que se enganchaban a lo alto ocupaban un estrado tapizado de rojo, y a su izquierda estaba de pie 2 hombres con largos ropajes portando una cartera que parecía repletas de voluminosos expedientes. A su derecha, y dándome la cara, una mujer pequeñita y rubia, con los ojos de un limpio azul, ojos de niño. Pasaba de la primera juventud, sin que se supiera decir que había alcanzado la edad madura. De porte vigoroso, respiraba orgulloso y confiado. La palidez no alteraba la serenidad de su rostro. Curioso rostro, atrayente y femenino, y a la vez con un no sé qué de sutil crueldad en su boca, recta y fuerte, de mandíbula vigorosa. Llevaba una especie de ropón blanco muy vaporoso. Un sacerdote le asistía. Desmembrado y ferviente, no cesaba de murmurar palabras al oído, ni de blandir un crucifijo ante ella. Esta, sin embargo, volteaba la cara y por encima del crucifijo fijaba su mirada obstinadamente en los 3 hombres de negro que comprendían eran sus jueces. Cuando contemplaba este espectáculo, los 3 hombres se levantaron,
Dijeron algunas palabras que me fue imposible distinguir, aunque podía asegurar que era el hombre de en medio quien hablaba. Después los tres dejaron la sala, seguidos de dos que llevaban los expedientes en el mismo instante. Varios mocetones de severo rostro, gallardos bajo sus tiesas casacas, entraron muy afanosos. Quitaron primero los puñados rojos, después los armazones del estrado, de manera que despejaban plenamente la sala. Retiraron todo esto. Aparecieron unos muebles sorprendentes. Uno de ellos parecía una cama con ruedas de madera en cada uno de sus extremos y una manivela para regular la extensión. Otro tal parecía un potro. Observé unos más curiosos y cantidad de cuerdas suspendidas en una polea. Todo producía el efecto de un gimnasio moderno. Entonces, un nuevo personaje entró en escena. Todo de negro, alto y flaco, con un rasgo cansado y asustero. Su sola vista me hizo estremecer. Sus vestimentas constelaban de manchas lustrosas de grasa. Manifestaba una pulsada dignidad que me impresionó, como si desde su entrada hubiese tomado el mando al pasar de su físico vasto y de su vestimenta sórdida. Aquí estaba su negocio, su lugar, su misterio. Llevaba en el brazo izquierdo un rollo de cuerda ligera. La dama lo miró de arriba a abajo con aire interrogador, pero sin que nada se reflejara en su rostro, que seguía expresando confianza y aún desafío. Por el contrario, del rostro del sacerdote, que se cubrió de una palidez mortal, y en su frente, que se inclinaba, vi gotas de sudor. Elevaba las manos en gesto de plegaria y ladeando musitaba sin cesar palabras confusas al oído de la dama. Avanzando hacia ella, el hombre de negro tomó con su brazo izquierdo una de las cuerdas y le ató las manos. Ella las extendió con dulzura. Entonces, con energía brutal, la aisló y la condujo hacia el potro, que le llegaba un poco más arriba de la cintura. La azotaron sobre este y la acostaron sobre el lomo, mientras el sacerdote, trémulo de horror, emprendía la huida. Un movimiento rápido animó los labios de la mujer, sin oírla. Yo sabía que oraba. Sus piernas pendían a los lados del potro. Me di cuenta de que los ayudantes le habían anudado las muñecas a las cuerdas cuyo extremo habían sujetado a un anillo de hierro fijo en el ensolado. El corazón parecía salirme del pecho mientras seguía esos lúgubres preparativos, pero fascinado por la atrocidad del espectáculo, me era imposible apartar los ojos. Apareció un hombre llevando en cada mano una cubeta de agua, después otro que llevaba una sola cubeta. Se pusieron en fila de un lado del potro. El segundo de ambos hombres traía en su otra mano algo así como un cucharón de madera de mango largo. Se lo dio al hombre de negro inmediatamente. Se acercó uno de los ayudantes llevando un objeto de color oscuro, el cual aún en mi sueño creí reconocer vagamente. Era el embudo de cuero. Con espantosa energía ajustó el tubo, pero no pudo soportar más. Mis cabellos se erizaron. Empecé a retorcerme y a forcejear, tanto que rompí de los lazos del sueño. Me reingresé con un agudo grito a mi vida real y me hallé convulso de espanto en la inmensa biblioteca. Sobre el muro opuesto de la ventana, el claro de la luna tenía una caprichosa red de manchones claros y sombríos. ¡Ah! ¡Qué alivio! El mismo que sentí de nuevo en pleno siglo XIX. Evadido de entre esas bóvedas contemporáneas de la Edad Media, vuelto a un mundo en el que los hombres tenían un corazón de hombre en su pecho. Me incorporé en la cama, estremeciendo todos mis miembros, el espíritu encendido entre el horror y la gratitud. Pensar que tales cosas pudieron llevarse a cabo
pudieran jamás realizarse sin que Dios castigara con la muerte a los culpables. La fantasía de un sueño me confundía. O si verdaderamente algo semejante había sucedido en los días negros y crueles de la historia. Hundí mis sienes palpitantes entre mis manos, que temblaban de repente. Creí que mi corazón se detenía. El sobrecimiento no me dejó fuerzas ni siquiera para emitir un sonido. Una sombra venía hacia mí a lo largo del cuarto oscuro, incapaz de razonar y de rezar. Permanecí como petrificado, mirando la sombra aproximándose a través de la vasta cámara. Cortó el sendero blanco abierto por el claro de la luna, y entonces recuperé el aliento. Había reconocido a Dag. Por su rostro vi que estaba tan alterado como yo. ¿Sois vos? Por el amor de Dios, ¿qué tenéis? Me preguntó con voz enroquecida. Ah, Dag, qué feliz estoy de verlo. Regresé del infierno. Horrible cosa. Así pues, ¿fuisteis vos quien ha lanzado ese grito? Sin duda. Ha sacudido toda la casa y aterrorizado a los sirvientes. Frotando un fósforo encendió de nuevo la lámpara. Podríamos reanimar el fuego, añadió mientras echaba leño sobre las brasas. Dios santo, querido, pero si estáis muy pálido. ¿Acabáis de ver un aparecido? No es un aparecido lo que acabo de ver, fueron varios. Entonces, el embudo de cuero ha funcionado. No, ni siquiera por todo el oro del mundo reviviría esa noche infernal. Black sonrió con ironía. Bien me imaginé que le deberíais una noche movida. Por otra parte, me habéis pagado con la misma moneda. Un grito como el vuestro, a las 2 de la madrugada, no tiene nada de gracioso. Me imagino, por vuestras palabras, que habéis visto toda la espantosa escena. ¿Cuál espantosa escena? El tormento del agua, el tormento extraordinario, como se diría en los buenos tiempos del Rey Sol. ¿Visteis el espectáculo hasta el final? No. Adiós, gracia. Me desperté antes de que nada hubiese empezado efectivamente. Tanto mejor para vos. Yo, por mi cuenta, llegué hasta la tercera cubeta. Ah, esta es una historia antigua. Todos los actores del drama se encuentran hoy en la tumba, como los encontramos aquí. Es lo que deberíamos saber. No tenéis, supongo, ninguna idea de lo que habéis visto. El tormento infligido a una mujer criminal, y terriblemente criminal sin duda, si su crimen fueron en propósito a su pena. Tenemos ese pequeño consuelo. Sus crímenes fueron proporcionales a su pena, admitiendo al menos que no me equivoqué acerca de la persona. ¿Cómo la podría conocer? Por toda respuesta, Drac tomó de su biblioteca un viejo volumen encuadernado en pergamino. Escuchad esto. Es francés del siglo XVII. Os lo traduciré, bien que mal. Os jugaréis si he descifrado o no el enigma. La prisionera fue conducida ante las altas cámaras y tournelles del Parlamento que sesionaban como corte de justicia, a efecto de ser interrogada acerca del asesinato del señor Droxobre, su padre, y de los señores Dubré, sus hermanos, el uno consejero en el Parlamento, el otro teniente civil. Parecía difícil de creer que ella hubiera cometido tales crímenes, al ver su breve talla, su tez blanca y sus ojos azules. No obstante, la corte, habiéndola encontrado culpable, la condenó a tormento ordinario y extraordinario, a fin de que señalara por la fuerza a sus cómplices. Después de lo cual, sería llevada a la plaza de Greve, para allí ser cortada su cabeza, quemado su cuerpo y sus cenizas echadas al viento. Esto lleva fecha del 16 de julio de 1676. Interesante, dije, mas no concluyente. ¿En dónde encontráis las pruebas de que la mujer del libro y la mía sean una sola? Allá voy. La continuación del relato
precisa la actitud de la mujer durante el tormento. Cuando el verdugo se acercó, ella lo reconoció por las cuerdas que llevaba y le tendió las manos, desafiándolo con la mirada, sin pronunciar una palabra. ¿Qué os parece ese detalle? Del todo conforme, examinó sin inmutarse el potro y los anillos que habían retorcido tantos miembros y arrancado tantos gritos de agonía. Cuando sus ojos tropezaron con las 3 cubetas de agua que habían traído para ella, dijo sonriendo: «Ah, señor, ¿han traído esta agua para ahogarme? ¿No querréis hacer que trague tanta una persona de mi talla?» Os leeré los detalles del tormento. No, por Dios, hágame la gracia de ello. He aquí lo que os probaré, que la escena descrita en este libro es la misma a la que acabáis de asistir. El buen abate Pirot, incapaz de soportar la vista de las angustias padecidas por su penitencia, había huido de la sala. ¿Esto os convence? Del todo, ese suceso del relato es ciertamente el de mi sueño. Mas, ¿quién era? Pues esa mujer dotada de tanto atractivo y que tuvo un final tan trágico. Black, sin embargo, colocó la pequeña lámpara sobre la mesa al lado de la cama y alzó el embudo fatal, acercó el arco de cobre a la luz, visto así de manera se destacaba más clara de la víspera. Ya hemos identificado el sello de un marqués o de una marquesa. Hemos establecido, además, que la última letra es una B. Incuestionablemente. En mi opinión, las otras letras, de izquierda a derecha, son 2 M's mayúsculas, una D minúscula, una A mayúscula, una D minúscula y la última, una gran B. Tenéis sin duda razón. Distingo exactamente las 2 D's minúsculas. Lo que os acabo de leer es el proceso verbal oficial del juicio de María Magdalena Dubré, marquesa de Brinvilliers, una de las más célebres criminales de la historia. Guardé silencio, perturbado como estaba por el extraordinario incidente, cuyo sentido acababa de ser tan complaciente, aclarado por Doug. Recordaba confusamente ciertas particularidades de la vida de esa mujer, su gusto desenfrenado por el libertinaje, las largas torturas que había infligido con sangre fría a su padre enfermo, el asesinato de sus hermanos por esquinas razones de interés. Me acordaba así del mismo, de que su velatorio fin, que le había rendido hasta cierta medida de la abominación de su vida, y que todo París, preso de compasión por ella, en las últimas horas la habían bendecido como un mártir, después de haberla maldecido como una envenenadora. Un reparo, uno solo, acudía a mi espíritu. ¿Por qué sus iniciales y su corona marcada en el embudo? El espectro de la noble no iba tan lejos como para decorar con sus rúbricas los instrumentos de tortura. Es una circunstancia que me ha intrigado. Admite una explicación muy simple. El proceso suscitó una conmoción excepcional y nada más natural que la Reynier, jefe de la policía, quisiera guardar como recuerdo el siniestro embudo. No sucedía todos los días que una marquesa de Francia sufriera la tortura extraordinaria. Uno se explica que para identificación de otros hiciera grabar en el objeto las iniciales de la Brinvilliers. ¿Y esto? Pregunté mostrándole los rasguños en el cuello del embudo. Fue una tigresa. Creo que como todas las tigresas, tenía los dientes agudos y fuertes. ¿Qué te pareció la historia? Muy buena, Alejo. Cuenta, ¿qué harías si pudieras soñar y la historia de esas cosas
antiguas, poderlas ver. Por ejemplo, imagina ver a tu abuela en su juventud o tener solo a tu lado el reloj al dormir. Piénsalo. Y bueno, esto ha sido todo por ahora. Le mando un abrazo al relator por esta colaboración y un abrazo a todos ustedes, mis arlequines. Soy Clow. Nos veremos en los sueños. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Cloud, envíalo a contacto-cloud@cloudofarlequin.com. También visítanos en www.cloudofarlequin.com. Te invito a que visites más videos de Cloud y te esperamos en el próximo video.